¿Te has preguntado o has escuchado acerca de esta discusión en donde nos preguntamos si la crianza positiva y respetuosa es un derecho de la infancia o un privilegio de clase? Bienvenidos a nuestro podcast, Criando Ando, una producción de CIA y Servicios Integrales de Atención en la Infancia. En nuestro podcast, la doctora en psicología Bárbara Guerrero, la maestra en ciencias y licenciada en nutrición Dayana Pineda y el maestro en ciencias Jerónimo Medrano y algún invitado especial, platicaremos desde la experiencia y las recomendaciones basadas en evidencias científicas todo lo relacionado con crianza. Queremos que este podcast sea un lugar de encuentro para todos aquellos que se preocupan por la educación y el bienestar de niñas y niños. Madres, padres, tías, tíos, abuelos, abuelas, agentes educativos y todas las personas que desean aprender y crecer juntos en este maravilloso camino de la parentalidad y la crianza. Así que siéntete libre de unirte a nosotros, participar en la conversación y hacer tus preguntas. Comencemos. Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a discutir acerca de esta pregunta. Es una discusión que se ha estado acomodando por ahí, que yo he estado viendo varias veces en las redes sociales de repente. Varias personas que hablan por ahí de paternidad, de maternidad, de crianza, pues están como discutiendo acerca de este tema y sacando a la luz este tema que es bien, bien interesante. Y pues entonces se plantea casi en muchas ocasiones esta parte, ¿no? De que nosotros cuando criamos de manera positiva, de manera respetuosa, de manera sensible, es porque lo podemos hacer gracias a través de pues privilegios de clase que tienen las mamás o los papás que están eligiendo criar de esta manera, ¿no? Entonces, pues es un tema muy, muy interesante. Chicos, ¿ustedes qué opinan de Jero? ¿Qué opinión tienen acerca de esta discusión que anda por ahí por las redes sociales? Gracias, Bárbara. Buenos días a todos. Qué pregunta tan interesante. Yo definitivamente, y bueno, debido a que nosotros venimos prácticamente del mismo contexto, creo que es un derecho. Creo que también a veces se malinterpreta, como seguramente ahorita nos platicarás, ¿no? Sobre este tema de las libertades y los límites que siempre hemos dicho que tienen que existir, ¿no? Y ya lo mencionarás, me imagino, pero definitivamente creo que es un derecho porque además tú y Jerónimo han sido muy enfáticos en los beneficios que tiene en la vida posterior para los niños el tener una crianza respetada o una crianza sensible. Entonces es un derecho porque además les trae beneficios en etapas posteriores a ellos y a nosotros como sociedad. Gracias. Sabes, Bárbara, muy buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan. A mí me parece un tema súper interesante porque sí, es un derecho y es algo que nos ha venido mostrando la evidencia, pero soy sociólogo, la gente que nos escucha lo sabe perfectamente, y como sociólogo me es imposible negar las condiciones de clase. Llevar un elemento como la crianza sensible no es tarea fácil, requiere de muchos elementos desde información, participación y los recursos pueden ser un bien escaso como lo es el tiempo, como es la dedicación. Entonces, sí, puede ser que haya ahí algún tema precisamente de clase, no necesariamente de que solamente para algunos debería existir, tiene que ser un derecho universal de la infancia. Sin embargo, las condiciones de clase, las situaciones de localidad, nuestras condiciones culturales, lo hacen muy difícil para las familias. Y no solo en México, este es un problema a nivel internacional, porque la evidencia lo que nos viene arrojando es que hay grandes diferencias en los modelos de parentalidad que dependen del tipo de clase social. Fíjate, Jero, que yo creo que justo sacaste como le diste como me parece a mí en el punto clave a la discusión, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? O bueno, ¿cómo podemos empezar como a desmenuzar este tema? Porque yo creo que es bastante más complejo que solo esta respuesta dicotómica que algunas veces ha generado esta discusión, ¿no? Así como, no, pues es que sí, obviamente, si tú tienes como más privilegios, te puedes dar el lujo de criar de manera sensible, de manera respetuosa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, o sea, queremos como dar una respuesta de repente que puede ser como dicotómica de sí, es un derecho o sí, es un,
es un privilegio de clase. Esta respuesta así como dicotómica creo que justo le quita el jugo a esta discusión tan interesante que realmente está detrás de este tema, ¿no? Y que es que yo diría que es un poco ambos. ¿Por qué? Porque es un derecho de la infancia, pero al igual que muchísimos otros derechos de la infancia, el acceso a ese derecho está determinado por, por cuestiones como el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, es como si nosotros dijéramos, pues claro, o sea, los niños tienen, o sea, tienen ahí una serie de derechos que muchas veces ni siquiera queremos reconocerles como padres. Es decir, por ejemplo, los niños tienen derecho a opinar de manera libre, ¿no? Es un derecho que está ahí plasmado en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. E incluso tienen derecho a que esas opiniones que expresen se aterricen y se consideren a la hora de realizar políticas públicas o procedimientos administrativos o procedimientos judiciales. Entonces, hasta ese nivel están los derechos. ¿Qué tanto los respetamos o no los respetamos? Pues dependen ahí como de un montón de cosas, ¿no? Los niños tienen derecho, por ejemplo, a recibir educación. Todos los niños tienen derecho a la educación. Todas las personas tenemos derecho a la educación. Pero ese acceso a la educación definitivamente depende y está delimitado por si tú eres una mujer indígena que nace en la Sierra de Guerrero o si eres una mujer blanca como yo, que nació en Ciudad de México, ¿no? Con una familia de clase media. Entonces, definitivamente ambos tipos de mujeres, ¿no? O sea, yo que nací en Ciudad de México en una familia de clase media blanca versus una mujer indígena que nació en la Sierra de Guerrero, ambas tenemos derecho a la educación, pero definitivamente yo pude acceder a ese derecho de manera muchísimo más fácil que esa mujer que vivía en Guerrero, ¿no? Entonces, no es esa respuesta así dicotómica que nosotros, o sea, que parece que se quiere dar. Y definitivamente lo que sí creo es que no podemos dar una respuesta simplona de decir solamente, sí, es un privilegio de clase, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces además también eso justamente es peligroso y atenta contra los derechos de la infancia, ¿no? Uno de los cuales es definitivamente pues el derecho a recibir un trato digno, libre de violencia, libre de maltrato, ¿no? A ser protegidos contra todas las formas de violencia o de malos tratos que puedan existir hacia los niños. Entonces, yo creo que a veces lo que pasa es que nos cuesta trabajo reconocer que la crianza no es un ejercicio individual nada más, ¿no? Sino que es un ejercicio que está cruzado por un montón de cuestiones ahí como sociales, socioeconómicas, educativas, y que además no debería, o sea, no es un ejercicio nada más como individual, ¿no? No es lo que, o sea, no es yo, mi hijo y lo que creo o lo que sé o no sé acerca de la crianza, sino que realmente yo como padre, pues la verdad es que estoy atravesado por un montón de condiciones que van a delimitar cómo ejerzo mi paternidad o mi maternidad, ¿no? Entonces, resulta que si yo, por ejemplo, o sea, estoy como viviendo actualmente y tengo en esta sociedad moderna y tengo suficiente acceso a la información y tengo un cierto nivel educativo y tengo además, por ejemplo, un cierto nivel socioeconómico que me da acceso a bienes y servicios adicionales que me puedan facilitar la crianza, pues por supuesto que bajo esas condiciones va a ser un poco más probable, ¿no? Más fácil o más probable que yo ejerza una crianza respetuosa, ¿no? Una crianza sensible. Por ejemplo, platicábamos en otro de los capítulos acerca de las cargas mentales que llevan las madres, ¿no? O sea, que las madres tienen al tener que estar fungiendo como gerentes y organizadoras de todos los aspectos en la vida de sus hijos. Y pues la verdad es que tan solo esas cargas mentales no van a ser las mismas en una mujer que, por ejemplo, tiene acceso a servicios sociales, no servicios de seguridad social como una guardería,
o que se puede pagar cuidado adicional para su hijo, o sea, que puede pagar, por ejemplo, a alguien, a una niñera o pagar una guardería particular en donde puede tener a su hijo durante varias horas en el día, a una mujer que tiene que criar sola con pocos apoyos, ¿no? En donde tiene que criar sola y además hacerse cargo, por ejemplo, de todo en la casa, de absolutamente todo en la casa. Definitivamente esas dos mujeres, una de ellas es altamente probable que simplemente por la diferencia en las cargas mentales que lleva, ¿no? Y en el cansancio, en las horas que tienen que dedicar o no a la crianza, es muchísimo más probable que una de esas mujeres pueda, por ejemplo, responder de manera sensible cuando sus hijos están en un ataque de llanto, ¿no? Están presentando un berrinche. Esa mujer tiene los recursos mentales, por ejemplo, o sea, tiene más recursos mentales para enfrentarse a ese momento de una manera sensible que una mujer que ha estado trabajando como obrera todo el día, ¿no? Por ejemplo, y luego todavía tiene que llegar a la casa a gestionar todo lo de la casa y todavía gestionar como esa crisis de berrinche de sus hijos, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, los recursos con los que esa mujer, o sea, emocionales, mentales, financieros, todas esas cargas, ¿no? Que tienen como alguien que está en esa situación, van a ser como probable eso, ¿no? O sea, que mucho menos probable que yo pueda, por ejemplo, responder como de esa manera calmada, de esa manera en donde voy a aplicar técnicas para gestionar las emociones de mis hijos, ¿no? Me tienes con la cabeza así como dando muchas vueltas. Y a ver, lo primero ¿es un derecho? Ahí es sí, ¿no? ¿Qué tanto podemos tener acceso o qué tanto los niños pueden tener acceso a ese derecho? Ahí va a ir variando de acuerdo a muchas variables o a muchas situaciones. Yo, eh, fíjate, Barb, que el tema de nivel socioeconómico me queda claro, o sea, la carga de no tener los recursos económicos para satisfacer tus necesidades básicas te pone en jaque, ¿no? Te pone en jaque como ser humano y más como papá o más como mamá. Eso me queda súper claro. Pero yo creo también que, digo, no lo sé, a lo mejor ustedes tienen ahora sí como otros datos, ¿no? Pero, a ver, es que nivel socioeconómico no necesariamente, a nivel socioeconómico alto, a mí me parece que no necesariamente tiene que ver con formas de crianza más sensible. O sea, no sé si me explico. Yo creo que ahí entran muchas variables. Por ejemplo, educación, ¿no? Educación que sí, ¿no? Va ligada a nivel socioeconómico, pero sí me parece que hace ahí como una interacción muy interesante, porque lo que ahora vemos es como en el área de nutrición, ¿no? O sea, tener mucho dinero tampoco quiere decir que te vas a alimentar bien, ¿no? Tiene que haber como otra serie de combinaciones para que esto suceda. Entonces, bueno, yo nada más quería como poner esto sobre la mesa. A ustedes a lo mejor me dirán, no, no es cierto, mira, sí, así es esta relación. Pero bueno, era lo que me venía a la mente. Sí, y fíjate que es que es bien, o sea, bien interesante este tema y por eso insisto en decir que no debemos, o sea, no se puede como dar una respuesta así tan dicotómica. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que como bien acabas de mencionar tú, el nivel socioeconómico es una variable de hecho bastante compleja, ¿no? O sea, no es una variable que tenga nada más que ver con cuánto ingreso tiene esa familia mensualmente, ¿no? O sea, de cuánto dispongo yo para gastar al mes y cuánto me llega a mi cuenta de banco, ¿no? Sino que justamente tiene que ver también, por ejemplo, con el nivel educativo, con incluso como el acceso a la información, con el nivel cultural. O sea, no es una variable así que sea nada más monetaria, pero también es monetaria, ¿no? Y es que, lo que sí nos dice la investigación, justamente es eso, o sea, que la parentalidad sí tiene una relación súper, súper fuerte con el nivel socioeconómico. Eso sí es un hecho, ¿no? O sea, hay como ahí una relación con eso, porque insisto, o sea, es que la crianza no es nada más una cosa dicotómica, o sea, la crianza es un ejercicio social
y es un ejercicio que tiene que ver, o sea, un fenómeno que tiene que ver con un montón de otros fenómenos sociales, ¿no? Entonces, no lo podemos así como separar ni extraer tan fácilmente uno de otro. Y lo que sí sabemos acerca de la investigación es que, por ejemplo, o sea, bajo qué mecanismos de repente tiene que ver esta parte cruda del ingreso nada más, o sea, que es como una partecita de este indicador complejo, porque es un indicador complejo que es el nivel socioeconómico, pero ¿cómo, por ejemplo, se relaciona esta pequeña partecita del nivel socioeconómico que es cuánto ganó con la parentalidad? Pues, por ejemplo, tiene que ver con el acceso a recursos. Recursos como pueden ser la salud, como puede ser la información. O sea, por ejemplo, yo gracias a lo que gano en casa puedo tener acceso a una computadora y a internet, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con el acceso a recursos, por ejemplo, para el entretenimiento o para la educación de los niños. Entonces, por ejemplo, yo si gano más, puedo tener de repente acceso a más juguetes, más espacios, más herramientas, ¿no? Que me pueden como ayudar a atender como toda la parte de la crianza. Y todo eso inevitablemente facilita la crianza, ¿no? Entonces, definitivamente, si nosotros observamos los niveles socioeconómicos más altos, claro que ahí también vamos a encontrar parentalidades poco positivas, ¿no? O sea, parentalidades que pueden ser, por ejemplo, muy autoritarias o parentalidades negligentes. Eso definitivamente sí. Pero lo que sí está así como muy, muy demostrado, o sea, o que está como más estudiado y que nos dan los datos cuando investigamos acerca de este tipo de relaciones, ¿no? Entre el nivel socioeconómico y la parentalidad, es que sí resulta más fácil para una persona, por ejemplo, que tiene en general cubiertas sus necesidades más básicas y que entonces como ya tiene cubiertas esas necesidades básicas, empieza como a avanzar más en esa escala de necesidades, ¿no? O sea, tú ya empiezas como a tener otras necesidades más avanzadas en la escala de necesidades de Maslow, por ejemplo, porque ya cubriste las necesidades básicas, entonces vas por una necesidad de reconocimiento, de educación, de desarrollo personal, etcétera, porque ya tienes como esa base. Y en esos contextos, pues definitivamente sí vemos, observamos parentalidades que pueden ser un poco más fácilmente, por el acceso a todos esos recursos, puedes tener tú más fácilmente, por ejemplo, una mamá que tenga una mejor salud mental, lo cual definitivamente hace que tú puedas como responder mejor a las necesidades de crianza de tus hijos, hace que seas una mamá menos cansada, hace que seas como una mamá con más recursos disponibles, ¿no? Para esa crianza. Y todo eso puede definitivamente facilitar que tú tengas como ese estilo de crianza más sensible, ¿no? Otra vez, o sea, no es como que sea una relación compleja, e incluso los mismos estudios de lo que nos hablan es que esas relaciones que existen entre estos aspectos como culturales, entre estos aspectos de nivel socioeconómico y la parentalidad, pues tenemos que estudiar exactamente todavía más, o sea, nos falta investigar cuáles son como los mecanismos, ¿no? Bajo los cuales se dan estas relaciones. Lo que sí es un hecho es que existen. O sea, que existen relaciones entre el nivel socioeconómico y el estilo de parentalidad, ¿no? Entonces, o sea, otra vez son así como preguntas súper, súper complejas y que yo creo que tenemos que discutir a más profundidad. Por ahí sí de los 70s había un teórico sociólogo de nombre Melvin Cohn, que él decía que había una clara relación entre las condiciones laborales, las estructuras sociales y la crianza de los hijos. Entonces, según él, los padres de familias más privilegiadas, mucho más acomodadas, tenían una ventaja sobre las demás, que era que sus hijos eran creados hacia el logro. Es decir, la forma de crianza era para que el niño lograra cosas, mientras que el niño de escasos recursos era criado para obedecer. Se le enseñaba a obedecer a la autoridad. Después viene otra autora de nombre Annette Lareau, y ella lo que te propone es justamente que la diferencia tiene que ver con el uso del tiempo libre.
Y eso es algo que tú señalabas, ¿no? Los recursos económicos, ¿cómo me permiten el uso del tiempo libre? ¿Puedo participar en actividades extraescolares? ¿Puedo lograr lo que en ella habla del estilo de crianza concertado, ¿no? Que tiene que ver por esta intensa participación de los padres en la vida de los hijos, orientación al desarrollo de habilidades, contar con una amplia cantidad de contactos y recursos. Y estaba en la crianza lograda, que tenía que ver más bien con las clases sociales menos privilegiadas, y era obediencia, respeto y obligación, ¿no? Lo que conoceríamos como un modelo de autoridad mucho más fuerte. Y hace un rato decías, bueno, es que la clase económica, la clase social, no solamente está determinada por los recursos económicos que ingresan, sino también por otras condiciones. Y una de ellas son los elementos locales, los elementos sociales que podemos disponer. Y aquí llega algo que es sumamente bonito y creo que nos ayuda resolviendo este problema de, ok, entonces estamos jodidos porque no tenemos los recursos, no podemos acceder. ¿Por dónde podemos empezar los cambios? ¿Por dónde? Educación inicial. Educación inicial es un punto bien importante y bien bonito para iniciar esta transformación. Y no solo hablo de México. Quiero contarles del caso de Ghana en un estudio del 2022. Sí, es un estudio del 2022 en Ghana. Entonces, pues Ghana es uno de los países que se encuentra en una situación económica de bastante vulnerabilidad. Y resulta que empezaron a tener grandes resultados a partir de la participación de los niños en educación inicial. Y esto no es un resultado nuevo, ¿no? Lo sabemos con el estudio de McGregor en Jamaica, lo sabe que es como el gran estudio que nos vino a hablar de educación inicial, lo sabemos finalmente con la curva de Heckman, ¿no? El primer gran estudio que vimos con la educación inicial, con la educación preescolar, como un agente transformador, tanto en las prácticas de crianza como en el desarrollo de los niños. A nivel internacional, créeme que esto ha cobrado gran relevancia. Simplemente en 2023, en esta relación encuentras una cantidad de artículos sobre la disposición de los padres para el tiempo de los niños. Y hay uno muy interesante, súper interesante, que tiene que ver con precisamente el sentido del desarrollo socioemocional a partir de la formación de los padres. A partir de la formación que tienen los padres, incluso su trabajo, es como pueden tener una mayor sensibilidad para atender las condiciones socioemocionales de niñas y niños o simplemente ser más represivos. Por eso les decía hace un rato, en estos modelos donde nos enseñan la obediencia a la autoridad, pues no hay nada de emoción. Decíamos, respetar la decisión del niño, ¿cómo lo voy a respetar? No, él está para obedecer, para seguir las órdenes. Se empieza a convertir en un tema individual, local, social, que tiene muchas vertientes. Y además, cuando hablemos de crianza sensible, tenemos que reconocer todas las aristas que esto implica, porque hablamos de juego, hablamos de desarrollo socioemocional, hablamos de alimentación, y mientras en alguna parte puede ser mucho más sensible, quizás en otras no, quizás no he logrado todo este modelo. Y también hace un rato lo señalabas muy bien, Bárbara. Las clases privilegiadas no necesariamente tienen las mejores prácticas de crianza. Me voy a centrar con una de alimentación y tiene que ver con la ENSANUD del 2022. Resulta que cuando uno ve el por qué no se lleva lactancia materna exclusiva, el principal alimento que se da es caldito de frijol. Era interesantísimo observar ese dato. Y cuando yo lo refería versus clase socioeconómica, hacia el estudio de clase socioeconómica, resulta que era parejo el decir que el caldito de frijol era la mejor forma de alimentación en los primeros 6 meses de vida o una forma complementaria de alimentación en los primeros 6 meses de vida, cosas que sabemos que no debería ser así. Y no importaba por clase, ¿eh? Todas las clases sociales daban caldito de frijol. Entonces me sorprendía que incluso, por ejemplo, en prácticas de alimentación no se ven tan influenciadas necesariamente, o incluso viceversa, uno podrá pensar que a lo mejor el uso de fórmula corresponde a las clases más privilegiadas, y no. Es algo que podríamos ir encontrando ahí diferencias bien importantes, tanto por áreas como por niveles socioeconómicos, incluso por países. Lo que se va mostrando en la evidencia científica es que también cambia las aspiraciones de cada uno de ellos. En China están haciendo un montón de trabajos de este tipo,
Y resulta que también los chinos ahí en la clase media están pasando cosas súper interesantes con la sensibilidad emocional, con la búsqueda de la felicidad. En Oriente está mucho a que las clases privilegiadas, las clases medias, están la felicidad del niño, el desarrollo pleno emocional del niño versus el logro académico exclusivo de las clases más bajas. Digo, esto lo pongo en el contexto de los estudios de China en 2023. Bueno, a mí me da mucho gusto que empiecen a dar como ideas de cómo salir de esta situación, porque si no, pues el panorama es muy, pues, pues muy negro, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo salimos, ¿no? Como sociedad, porque lo cierto es que como mexicanos, nuestro nivel socioeconómico no es exactamente, bueno, ¿no? Exactamente, el más privilegiado. Y entonces entramos como en un círculo negativo, ¿no? Como en qué momento vamos a salir y eso es muy, pues muy triste. Entonces a mí me da mucho gusto que Jerónimo empiece a dar luces de como por dónde, que ya sobre todo quienes trabajamos en educación inicial, pues teníamos mucha idea de esto, ¿no? De que necesitamos intervenir en esta etapa de la vida y bueno, ya los dejo para que ustedes sigan dando luces de cómo por dónde le podemos entrar. Sí, lo que pasa es que es un tema bien, bien complejo, ¿no? O sea, no es nada más otra vez, no es nada más sí o no es un derecho o sí o no es un privilegio de clase. Es, bueno, ¿qué es lo que está pasando como a nivel social que se dificulta el acceso a esos derechos para los niños, ¿no? Porque es que esa es la realidad. Y como bien dice Jero, o sea, pues incluso, o sea, esto aplica en todas las aristas, ¿no? De la vida de los niños, o sea, porque de repente parece que ponemos como solo el foco en la parte emocional, pero en realidad los que nos dedicamos a estos temas de la crianza y del desarrollo infantil temprano y demás, sabemos que pues la sensibilidad, o sea, esta crianza positiva, esta crianza respetuosa, se da en todas las áreas de la vida de los niños, ¿no? O sea, se da durante el juego, se da durante la comida, o sea, no solo es cuando atiendes la parte de desarrollo socioemocional de tus niños, sino cuando atiendes a la crianza de los niños como en todas sus áreas, ¿no? Y es que, vean, o sea, tan solo como, justo ahorita que Jero hablaba acerca como de estas otras dimensiones, pues nuevamente, ¿no? O sea, me venía a mí como a la cabeza este ejemplo, o sea, si yo, por ejemplo, a la hora de que mi hija come, yo sé que lo más sensible y lo más adecuado para ella, o sea, para su salud física, ¿no? O sea, su salud física y para que aprenda a comer de manera adecuada, que lo más sensible es dejarla que se bata, que use el alimento, que juegue, que meta las manos al plato. Pero a ver, o sea, es que eso, claro, o sea, yo me lo exijo a mí misma como algo que tengo que permitir que suceda para mi hija, a que tengo que dejarle que haga como esa exploración con los alimentos. Pero a ver, o sea, esa exploración implica, por ejemplo, que tengo que limpiar, ¿no? O sea, que luego, o sea, todo alrededor de ella queda así como completamente batido y sucio 3 veces al día, ¿no? Implica también que ella termina así con la ropa, aunque le ponga babero, y por más que le he puesto así como baberos que le cubren así todo, implica que la ropa queda sucia e implica que se desperdicie alimento, porque sí se desperdicia. O sea, aun cuando tú des pocas cantidades, aunque vayas dando de poquito en poquito, se desperdicia, ¿no? O sea, acaba en el suelo, mi gata se lo terminó comiendo, ¿no? Así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí me puedo dar ese lujo. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, o sea, yo sé que alguien, o sea, que tengo contratada una persona que va a venir a ayudarme a limpiar, no diario, pero por lo menos un par de veces a la semana y eso me facilita el limpiado, ¿no? Yo sé que esa persona también me va a ayudar a lavar la ropa de la niña, ¿no? Y sé que además tengo ropa adicional que le puedo cambiar si de plano esa que está usando ahorita está súper mugrosa. Tengo también, pues, afortunadamente, suficiente acceso a alimentos como para que no, y aún así me duele, ¿no? Aún así me duele el desperdicio, pero tengo suficiente acceso a alimentos como para poder permitir que eso suceda.
Entonces, vean todos los privilegios con los que yo ya cuento, como para decir, sí, órale, te voy a poner así como la comida delante tuya y así con las manos, ¿no? Y agárrala y exprímela y tírala, ¿no? Y todo eso sucede y está cruzado, o sea, yo permito que suceda y permito que se alimente así y definitivamente está cruzado como por esos privilegios que tengo, ¿no? Pero entonces, pues si tú le pides ese mismo ejercicio a una mamá que tiene poco acceso a alimentos, ¿no? O sea, que tiene inseguridad alimentaria en su casa, que además tiene que lavar, por ejemplo, a mano porque no tiene ni electricidad y entonces todo eso que se ensució, ella a manita tiene que lavarlo y tiene que hacerlo ella porque no hay nadie más, ¿no? E igual también tiene que limpiar y no solo eso, sino todo lo que hay en la casa porque es la única que lo hace. Entonces, cuando tú enfrentas, por ejemplo, esa situación, pues claro que yo estoy más dispuesta a permitir que mi hija tenga ese privilegio, que es al final algo que está como a favor de su desarrollo, versus esa otra persona, ¿no? Y algo muy interesante que Jero decía es como no solo estos aspectos sociales, ¿no? Sino incluso también como estos modelos culturales, estos modelos como de educación que definitivamente también están como determinados por mi nivel socioeconómico, por un lado. O sea, yo puedo considerar, dependiendo de mi nivel socioeconómico, que un valor más importante puede ser la obediencia, ¿no? Por ejemplo, versus el ser como un poco más democrático. Eso también, ese valor como tal de las familias, pues puede estar como determinado por mi nivel socioeconómico y por mi cultura también, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, hay estudios por ahí que también dicen que en las culturas latinoamericanas, pues sí, generalmente se privilegia más, o sea, como valor cultural, la obediencia de los hijos hacia los padres y que este modelo de ser como un poco más democráticos, más positivos, más sensibles, etcétera, pues es también como un modelo más eurocéntrico y más anglo, ¿no? O sea, como un modelo de países como con ese tipo de características. Y sí, efectivamente se han encontrado, por ejemplo, estudios. Justo hace rato estaba como para empaparme un poco de este tema y para platicar de este tema, estaba yo por ahí leyendo uno de estos estudios, que lo que encontraba es que, por ejemplo, en madres latinoamericanas, ¿no? Versus madres, pues americanas, ¿no? O sea, madres de Estados Unidos, pues había como más un modelo en donde yo era como más democrática o era un modelo en donde privilegiaba más bien ser más directiva, no necesariamente más autoritaria, pero sí yo como madre latina, por ejemplo, puedo tender a ser como mucho más directiva con mis hijos, o sea, estar como dando más, más órdenes de lo que debes o no debes hacer, ¿no? Todo esto definitivamente como que está cruzado así como por estos otros aspectos que son así como complejísimos y que tienen que ver con todas estas cuestiones sociales, ¿no? O sea, lo que tenemos que darnos cuenta es de que la crianza no está ahí nada más en solo como un fenómeno familiar, ¿no? O sea, como un fenómeno individual de cada familia, sino que en realidad es un fenómeno que está definitivamente determinado por las cuestiones ecológicas que están ocurriendo a su alrededor, ¿no? O sea, es decir, como por el ambiente de todo lo que está ocurriendo alrededor de esas familias, también determina la clase de crianza que yo voy a llevar a cabo. Es bien importante retomar el tema. Es cierto, la condición de clase, el que tengas acceso a agua, el que tengas acceso a muchas cosas puede facilitar, pero no necesariamente tenemos que entender que esto es una limitante porque podemos buscar otras aristas justamente. Por ejemplo, a lo mejor eliminar el uso de distracciones a la hora de la alimentación, ¿no? Una preesencialidad donde respetemos las señales de hambre y saciedad como un primer paso. La parte de disciplina donde respetemos la expresión emocional también del niño, ¿no? Ir jugando un poquito con eso. Hablaba de educación inicial y del impacto que ha tenido. Saber que, por ejemplo, en los centros de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública y en algunos de algunas instituciones se ha ido implementando el modelo de crianza sensible. Y esto implica también alimentación,
cuidado del sueño, la forma en que voy a trabajar el sueño, en que voy a dar el afecto socioemocional. Podemos empezar con las acciones más sencillas. El hecho de que en una institución pública ya se esté llevando a cabo esto, que le den la orientación a los padres, creo que es una gran herramienta por la que podemos empezar a hacer esta transformación social. Porque hoy lo que a lo mejor los padres no tienen, estas posibilidades que no tuvieron, pues sabemos que los efectos del desarrollo que van a tener este tipo de crianza van a ser sumamente positivos en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo socioemocional. Entonces vamos a tener posiblemente adultos que ganan más exitosos, que tuvieron un mejor desempeño escolar a pesar de todas estas situaciones sociales. Realmente creo que la transformación social está en la primera infancia y está en lo que ocurra con este modelo de crianza. No es una tarea fácil, hay elementos que facilitan mucho más el trabajo, hay elementos que lo entorpecen, pero no eso significa que sean restrictivos per se, es decir, que no se pueda lograr. Y creo que ahí es donde tenemos una gran ventana de oportunidad. Trabajos como el que hacemos día a día, con este podcast, con nuestras redes, con nuestro trabajo como consultora, es precisamente poner toda la evidencia que encontramos, toda la ciencia, tratar de aterrizarlo en acciones prácticas. Sí, fíjate que definitivamente, y hacia ahí es donde yo quisiera como concluir con este podcast, ¿no? Que, o sea, a ver, pues sí, o sea, es un hecho, ¿no? O sea, es un hecho que está atravesado, o sea, poder acceder como a una crianza sensible está atravesado por todas estas cosas que comentamos, pero yo creo que eso no quiere decir que una persona que tiene como un nivel socioeconómico bajo no pueda acceder de distintas maneras a una crianza sensible. Eso sí es algo que yo quisiera como concluir justamente, ¿no? Un poco me gustaría como resumirlo en una frase que escuché por ahí un día de estos, que era algo así como que, acerca, por ejemplo, del modelo educativo de Montessori, ¿no? Había por ahí una frase que decía, o sea, no, la doctora María Montessori no desarrolló su modelo educativo para hacer un modelo educativo que se aplique solamente en escuelas mamonzonas, disculpen ahí la palabra, en escuelas privilegiadas blancuchas de clase media que solo pueden pagar unas cuantas. O sea, no fue por esa razón por la que se desarrolló ese modelo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, o sea, la crianza sensible y la crianza positiva no es un modelo que se desarrolló nada más para que lo apliquen los blanquitos que tienen el privilegio de, ¿no? Es algo que, bueno, número uno, ya habíamos platicado en algún otro momento, pues sucede de manera natural, o sea, hay padres que ya crían así, de manera natural, o sea, pues sí, como porque así es su crianza, porque así es su estilo de crianza, hay padres que ya lo están haciendo así, pero además no es un modelo que nos estemos inventando solo para privilegiados y definitivamente lo que toca hacer, ¿no? Como sociedad es justo empezar como a intervenir, o sea, porque este es aguas, ¿eh? Es como una responsabilidad del Estado. ¿Por qué es una responsabilidad del Estado? Pues porque el Estado es el que tiene que garantizar los derechos de la infancia. Así de claro, ¿eh? No, o sea, no hay vuelta de hoja y esto es algo que está como reconocido constitucionalmente y en todos los tratados internacionales de leyes. Entonces, el Estado tiene que facilitar formas para que las familias ejerzan una crianza más sensible y más positiva. Y sobre todo, políticas públicas, pues que atiendan precisamente a estas personas que sabemos que tienen estas dificultades, porque es que no podemos estar ciegos a toda la parte de esta población que sí tiene estas dificultades para ejercer la crianza sensible. O sea, es un hecho que las tiene, ¿no? Y es un hecho que es mucho más difícil ejercer una crianza en donde tú alcances a respetar y a garantizar todos los derechos de los niños cuando estás en una situación económica difícil, ¿no? O cuando estás como sin todos estos privilegios. Entonces, es como una labor social, o sea, a mí lo que me gustaría por ahí, o sea, dejarlo así como claro y dejar como conclusión pues de este capítulo en el que hemos estado platicando acerca de esto, es que es algo sobre lo que nos toca trabajar, o sea, no se puede quedar así, ¿no? Es un hecho que sí hay como diferencias y es un hecho que a una familia con un nivel socioeconómico más bajo le va a costar más trabajo ser sensible, pero entonces nosotros, claro que tenemos que intervenir, o sea, como Estado, como sociedad,
tenemos que intervenir para que esas familias no sigan experimentando ese rezago, ¿no? Porque es otro de los muchos rezagos que experimentan las familias que están en esa situación. Entonces, yo diría que como bien, o sea, como bien dice Jero, pues uno tiene que ver con la educación inicial para todos, que se supone que pues hacia allá vamos como sociedad mexicana, ¿no? Porque ya la educación inicial ha sido reconocida como uno de los derechos también de educación de los niños, o sea, no como un derecho laboral para las madres, sino como parte del derecho a educación de los niños, está también el nivel de educación inicial. Por lo tanto, el Estado tiene que trabajar para incrementar el acceso, ¿no? Que el acceso en este momento es bajísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, o sea, de repente esto de la educación inicial es bien interesante y es que da para, para 1000 capítulos más, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay estudios en que, o sea, que nos quieren comparar con Finlandia, dices, oh, es que en Finlandia no hay educación inicial y todos los papás cuidan a sus hijos durante casi un año, ¿no? Así de, pues sí, pero los finlandeses les pagan, en sus trabajos les pagan ese año, ¿no? Pero, o sea, les siguen pagando sus trabajos y ya luego se reincorporan. Son una sociedad así, o sea, son súper chiquitas su población en comparación a la de México, y además los papás finlandeses tienen un nivel educativo alto y los padres mexicanos no, tenemos secundaria en promedio, ¿no? Entonces, o sea, a ver, claro que necesitamos, en el contexto de México, sí se necesita, o sea, sí puede ser como la educación inicial una de las formas en donde podamos empezar como a garantizar este derecho de los niños a una crianza respetuosa y sensible. Y pues también tenemos que empezar a trabajar en muchísimos más programas públicos, ¿no? Que nos ayuden a intervenir con estas familias, que nos ayuden a acercarles recursos, que nos ayuden a acercarles información acerca de por qué esto es importante y cómo pueden aterrizarlo a su contexto. Entonces, si hay soluciones, claro que las hay, solo que no son soluciones sencillas. Entonces, bueno, pues con esta conclusión, creo que es como momento de despedir este podcast. Quiero de ahí tienen comentarios, algo más que quisieran agregar a toda esta interesante discusión que está por ahí en el aire. No, Barb, yo también creo que esto que pones en la mesa sobre conocer y reconocer estas barreras o estos limitantes al tema de la crianza sensible, también ayuda a tener o al menos a planear políticas públicas más aterrizadas a la realidad, ¿sabes? O sea, no desde el escalón del privilegio, sino realmente saber que no es tan fácil este tema de la crianza en todos los contextos, ¿no? En distintos contextos. Entonces, a mí me parece sumamente interesante y también, si te soy sincera, me parece que es en donde hemos fallado, ¿no? Porque generalmente la política pública en este país y en muchos países por muchos años se hace desde ahí, desde el escalón del privilegio. Y ojo, o sea, no estoy diciendo que yo no sea privilegiada porque lo soy y lo he dicho y lo he reconocido, ¿no? Y ahí también tengo un tema porque esto de ser privilegiada tampoco quiere decir que eres de lo peor, ¿no? Eso también es importante porque a veces cargamos con ese estigma, pero sí me parece que es muy, muy importante ver cuál es la realidad de las otras familias, ¿no? O sea, sí, no todos tenemos lo mismo y esa es una realidad que hay que tener clara a la hora de planear qué hacemos como país en términos de política pública para la crianza. Gracias, Bárbara, por el tema. Ahí, a mí me gustaría recalcar, somos privilegiados en el rango de la clase media, en el rango bajo, porque señalemos que no entraríamos en lo que diría el señor presidente, la categoría FIFI, porque lo FIFI es lo que gana arriba de 500,000 pesos mensuales, ¿no? Las personas que hablamos de millonarios, multimillonarios. Digo, entendamos claramente también lo que hay de privilegios a privilegios, donde nosotros tenemos que trabajar, donde nosotros somos los que sostenemos nuestras familias. Entonces, entender también la línea cuando hablamos de clases sociales privilegiadas, donde hay claramente una diferencia entre clases privilegiadas, clases altas, clases medias, clases laborales, que incluso podemos discutir mucho de la clase media, y las clases menos privilegiadas. Y como otro tema señalar ahí, qué bonito que lo podamos discutir, que pueda salir este tema de discusión,
precisamente porque tenemos que exigir presupuesto, tenemos que exigir muchas cosas a nuestros gobiernos. No importa el nombre del gobierno, no importa el nombre del presidente, no importa el nivel de gobierno. Simplemente se recomienda para educación 6% del Producto Interno Bruto, para primera infancia en países en vías de desarrollo 1% del Producto Interno Bruto, ciencia 1% del Producto Interno Bruto. En México no llegamos al 50% en ninguno de estos rubros. Sin importar el gobierno, no es tema de que si vamos con un gobierno o el otro. En México no se logra estos niveles de inversión en Producto Interno Bruto. Para lograr que tengamos estos niveles de crianza, para lograr la crianza sensible, es necesario demandar estos niveles de Producto Interno Bruto. Al menos el 1% dedicado a primera infancia. Muchas gracias. Y qué lástima que el acceso a los derechos sea un privilegio, ¿no? Dejémoslo ahí, pero pues sí, así es. Realmente la verdad es que esa es como muchas veces la realidad a la que nos enfrentamos, por lo menos en un país como el nuestro, que el acceso a los derechos es casi siempre un privilegio. Entonces, bueno, pues querido público, nos despedimos. Me despido aquí en conjunto con mis queridos amigos, socios, hermanos, el muy pronto doctor en ciencia, en sociología, Jerónimo Medrano, y la maestra en Ciencias de la Salud, Daniela Pineda. Pues aquí los dejamos. Un abrazo para todos. Les deseo un excelente día. Y me despido, soy la doctora Bárbara Guerrero y nos estaremos viendo en un siguiente capítulo, escuchando más bien en un siguiente capítulo. Así que chao. Gracias, excelente miércoles. Hasta luego, buenas tardes.